Último bloque en Café Financiero y vamos a hablar ahora de lo que está pasando con la economía argentina. Esta semana está marcada por el dólar soja que termina el próximo viernes y que le ha dado muchas satisfacciones al gobierno porque les permitió contar con más divisas de las que esperaba. Se hablaba al principio de que iban a ser 5.000 millones, terminarán siendo cerca de 7.000, por ahí un poco más, pero bueno, todo se termina, así que ahora vamos a hablar de qué es lo que sigue, cómo seguimos en esta economía. Para eso está con nosotros Iván Carrino, el economista, que queremos que nos ayude a saber un poco cómo se sale de este laberinto del dólar soja. Sí. Bueno, gracias, Ana. En primer lugar, digamos, yo diría que los resultados han sido espectaculares, o sea, pero Sí. en el sentido de que realmente no hubo un mes en toda la serie histórica que tenemos de liquidación de dólares en donde se haya liquidado semejante cantidad. Entonces la pregunta que se hace, ¿y pero cómo es posible esto? Bueno, y hay dos factores. El primero es claro, cuando vos estás pagando 145 y el dólar blue es 180, ahí aparece una diferencia que es un impuesto más a los exportadores, ¿no? Entonces, cuando subís a 200, estás achicando el impuesto. Entonces, bueno, de repente aparecen más incentivos a liquidar y eso explica, por un lado, que se haya liquidado más. Pero la otra cuestión que explica esta enormidad de dólares que se han liquidado es la ventana de tiempo. Porque, ¿cuál es la expectativa a partir del 1 de octubre? Me van a volver a pagar los 140 y al final, por cada dólar que exporto, me quedan 35 centavos, que eso es lo que le estaba pasando a todo exportador de granos, ¿no? ¿Y cómo ves que va a seguir esto? ¿Hacia dónde se va a volcar el gobierno? ¿Va a ir por un mayor desdoblamiento o va a ir por un salto cambiario, una devaluación que nos ponga en un escalón más alto? Esa es una muy buena pregunta, pero claro, es muy difícil de responder porque habría que meterse en la cabeza de los funcionarios. Ahora bien, podemos meternos un poquito en la cabeza de los funcionarios. Por ejemplo, Gabriel Rubinstein, que es el viceministro de Economía o el secretario de Programación Económica. Sí. Claramente una persona que entiende que los países funcionan con un solo tipo de cambio, ¿no? De hecho, él lo ha dicho en varias oportunidades y fue lo que generó este rumor de se viene la devaluación. Ahora, devaluación es el dólar soja, devaluación es el supuesto dólar Qatar o el dólar turista que tenemos, ¿no? Esto de ponerle dos impuestos, en realidad es una medida cambiaria. Es verdad, al final terminan recaudando pesos por el impuesto país, por las percepciones de ganancias, pero son medidas cambiarias que lo que buscan es desdoblar. Entonces a mí me resulta simpático cuando dicen, bueno, se viene el desdoblamiento, pero si estamos recontra desdoblados, si hay un tipo de cambio para cada cosa prácticamente. Obviamente que la normalidad implica ir hacia un tipo de cambio libre. La pregunta es, ¿por qué no lo hacen? Y no lo hacen porque obviamente, en el corto plazo, como lo demostraron el sinnúmero de oportunidades en que esto pasó en la Argentina, en el corto plazo tenés el sinceramiento. Es decir, queda claro que el dólar no vale 140, 150, sino que vale más cerca de 2.70, 2.90. Entonces, ese salto sí hace que en el corto plazo tengas un impacto en la inflación. Y ese es el único motivo que yo diría por el cual el gobierno dice no. No van a devaluar. Porque imagínate, con una inflación como la que tenemos, agregarle más nafta al fuego, que de vuelta, si vos lo haces bien, es un costo de corto plazo que alguien hoy, mañana o pasado mañana va a tener que pagar. Y si lo haces bien, es de corto plazo. Si lo haces mal, claro, se puede llegar a desmadrar todo, ¿no? Ahora, con esta opción del dólar soja, el Banco Central estuvo soltando a la calle un montón de pesos para compensar esa diferencia, ¿no?, entre el dólar a 145 y el dólar a 200. Y, esos pesos se fueron a los dólares financieros y muchos dicen que al final van a terminar presionando sobre los precios. ¿Cómo lo ves? Sí, claramente, digamos, yo creo que es rescatable del gobierno y también del Fondo Monetario Internacional decir no se puede emitir más para financiar el déficit del Tesoro. Eso es correcto, eso ayuda en el largo plazo, por lo menos, a bajar la inflación, pero claro, si no emitís por eso, pero emitís para comprar dólares en estos esquemas extraños, y bueno, también estás tirando pesos a la calle que te van a generar eventualmente un salto en la inflación. Es verdad que el Banco Central compró dólares a un precio por debajo de su nivel de equilibrio, que sería el del mercado paralelo, entonces eso le genera alguna ganancia patrimonial al Banco Central, ¿no? Eventualmente, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Si se sincera el tipo de cambio, va a quedar que el Banco Central compró a 200 con un dólar que vale 2.80, o sea que eso dentro de todo no está tan mal.
Pero en una economía con tanta inflación, mejor que no salga ni un peso más a la calle, ¿no? Así que evidentemente que sí, que es un problema y que o lo tenés el impacto vía precios o lo tenés en las LELIQ y la tasa de interés que paga la deuda remunerada del Banco Central, ¿no? Sí. Una cosa ahí que se está viendo es lo que está pasando justamente con los bonos y con el riesgo país, que mientras hubo cierta estabilidad en el mercado cambiario, bueno, cuando mirás al mercado de bonos ves que los bonos caen, el riesgo país sube. ¿Afuera están viendo algo que acá adentro no estamos viendo? ¿Son más desconfiados? ¿Qué es lo que pasa? Evidentemente tuvimos una crisis grave de confianza y de expectativas allá por julio, que se calmó con un nuevo ministro que dijo, voy a cumplir con el fondo. Los otros habían dicho lo mismo. ¿Por qué la cosa cambió? Y porque a este le creyeron o tiene más poder político. Se estabilizó un poco. El riesgo país, el valor de los bonos y el dólar. Ahora está empeorando de vuelta la cosa. Pero yo ahí miraría también los mercados internacionales. O sea, el último mes ha sido muy malo para el índice Standard & Poor's, para las acciones en Europa, para todos los índices de mercados emergentes. El dólar está recontrafuerte, cae la libra, cae el euro, caen las criptomonedas, cae el oro. Entonces, con un dólar que se fortalece tanto, es impensable que no le pegue a la Argentina. Entonces, hay un contexto global que obviamente hoy no es amigo de tomar riesgos, es decir, de invertir en acciones y demás, y tampoco es amigo de invertir en bonos soberanos de cualquier país, y mucho menos la Argentina, imagínate, ¿no? Con el historial que tenemos y con la macro tan desordenada que todavía tiene el país. En este último trimestre que estamos a punto de comenzar, bueno, se espera que haya menos dólares, menos ingresos de divisas y más gasto de parte del Estado porque, bueno, es temporada alta de gasto, pago de aguinaldos, demás. ¿Cómo ves que vamos a llegar a diciembre? Bueno, todo eso atenta contra el principal problema que tiene la Argentina, que es el de la inflación, ¿no? Entonces, cuando vos sumás esas necesidades de mayor gasto, pago de aguinaldo, algo de bonos de fin de año y cuestiones un poco populistas que siempre se quieren hacer en un contexto de tanta caída del salario real, ahí la principal alerta es, bueno, pero ¿cómo se financia? Si tenés un problema en el mercado de bonos, tenés el riesgo país tan alto, vas a tener que emitir, pero emitir no podés, si supuestamente estás limitado por lo que dice el fondo y el propio Massa dijo, miren que no emitimos más para financiar al fisco. Ahora, si avanzan en ese sentido, vas a tener un impacto mayor en la inflación, al que hay que agregarle además todos ajustes de precios regulados, que eso no es que es la causa de la inflación, eso es una consecuencia de la inflación, ¿no? Bueno, aumenta la nafta este fin de semana. Sí, aumenta la nafta porque hay tanta inflación que hay que ir ajustando los precios. Lo que pasa es que cuando vos medís el IPC de ese mes y te aumentó la nafta, entonces tenés como más inflación. Entonces, el gran problema acá es, bueno, ¿va a bajar la inflación? ¿Alguien se va a poner serio con el tema? Bueno, pero para ponerse serio con el tema hay que evitar todas estas cosas que mencionás, ¿no? Bueno, se viene el último trimestre y hay que gastar más. Y no, no podemos hacerlo. Y si lo hacemos vamos a tener costos que ya venimos pagando hace muchos años. Sí, y que van a seguir complicando también en una economía que cada vez crece menos, ¿no? Para cerrar, ¿cuál es tu expectativa para el año que viene? ¿Crees que hay chances de estar en esta inflación o todavía habrá un crecimiento? Te pido cortito. Cortito, no, yo creo que el crecimiento va a ser menor que este año, o sea, este año va a cerrar en 4 o 5, vamos a ir a un crecimiento con suerte de 2%, o sea, la Argentina está llegando a esos lugares en donde deja de crecer. Como no hay reformas estructurales, hay un techo que la Argentina no pasa. Entonces, ahí estamos tocando ahora, o sea que no va a haber gran crecimiento el año que viene. Y si bien yo creo que puede llegar a bajar la inflación, va a ser una inflación altísima, ¿no? 70% tranquilamente. Bueno, muchas gracias, Iván, por acompañarnos. A ustedes. Bueno, así terminamos un nuevo programa de Café Financiero en un escenario que tiene un montón de capas complejas y que, bueno, semana a semana tratamos de entender un poco más de la economía argentina. Soy Anabela Quiroga, ha sido un placer estar con ustedes. Hasta la semana que viene.